Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, bienvenida a mi canal de dibujo. En esta ocasión vamos a continuar con el proyecto Red, que estábamos haciendo. Si querés, la imagen original está en la descripción, el boceto y el video para empezar a pintarlo también te lo dejo en la tarjetita y en la descripción, ambos. Así ya llegás, pones pausa en este video si no hiciste lo anterior y vamos a la par. Aparte de eso, en este video lo que vamos a aprender es a hacer pelo, vamos a aprender a hacer pelaje, así que tal vez no estés haciendo a red, pero te sirva el tip. Así que bueno, empecemos a trabajar, que para eso estamos. Mi nombre es Sofía, te recuerdo, si querés suscribirte y regalarme un like, me ayudas muchísimo. Y si te unís a miembros, me ayudas muchísimo más para que el canal pueda seguir funcionando. Bueno, empecemos a trabajar, te dejo un beso. En esta parte lo que vamos a hacer primero es proteger los bordes, ¿sí? Los laterales de nuestra hoja. ¿Por qué hacemos esto? Para que quede más prolijo, más presentable. Yo estoy usando cinta de la común de enmascarar, la que usamos para pintar las paredes, esa misma. Y una vez que ya tenemos todos los bordecitos con cinta, bien prolijito, vamos a necesitar un bolígrafo que no ande, que esté vacío, bien vacío. Si nosotros nos fijamos en el pelo de nuestro personaje, vamos a ver que tiene distintos colores, además del rojo y el blanco. Voy a evaluar, ¿no? Digo, ¿qué colores puedo ver? Yo veo color blanco, veo un color amarillito, veo rojo, veo naranja, ¿sí? Todos esos colores son los colores que vemos. Puede ser que hasta un poco de fucsia veamos. Pero como nosotros queremos que sea simple de realizar este trabajo, no queremos volvernos locos, vamos a utilizar el bolígrafo para hacer las partes que serían blancas, ¿sí? Yo voy a hacer la parte del cabello blanco, ¿sí? Voy a presionar, voy a mi dibujo, voy a la zona de lo que es el brillo, de lo que es la ceja, vamos a hacer un poquito de zoom, y voy a empezar a dejar un relieve en el personaje. Sigo la dirección de los pelitos, ¿sí? Voy a empezar a hacer un relieve. No sé si lo llegas a notar, pero estamos dejando un relieve. Vamos a hacer muchos pelitos, siempre direccionándolos podés inclinar la vista hacia donde está la luz para ver el relieve. Si la idea es dejar un bajo relieve, se llama esto, porque no está sobre, sino que es el papel hundido, entonces se llama bajo relieve. Esto lo vamos a hacer con todo lo que es el pelo blanco. Ve, con mucha paciencia, sin apurarnos. Voy a servirme del tacto también para tocar a ver si se siente. Bien, ahora lo vamos a hacer en la otra ceja, también lo vamos a hacer en las partes de la mejilla, en todas las partes blancas, ¿sí? Ahora te muestro en otro sector para que veas más o menos cómo sería. Acá sería siempre dirigiendo hacia donde va el pelo, ¿sí? Yo voy dirigiendo hacia donde va el pelo. Trato de que no salgan todos muy prolijitos, sino como que algunos salgan desde un poquito más adentro, otros de un poquito más afuera. Sí, porque esto es pelaje y no tiene que ser tan prolijo, ¿sí? Entonces vamos a llenar cada uno de los sectores así, todo el sector blanco. Y acá tenemos el pelito que es un poquito más cortito, entonces los trazos que voy a hacer van a ser más cortitos, también siguiendo siempre la dirección del pelo. Eso lo mantenemos. Y recuerda que nosotros en este momento estamos pintando lo que serían los pelos blancos, ¿sí? Es lo que va a quedar blanco después del color que apliquemos. Por más que en la referencia esta parte se vea blanco, tiene un color, ¿sí? Trata de identificar a ver qué colores ves. Cuando voy para el costado voy rotando, siempre siguiendo la dirección del pelo en cada sector, ¿sí? Yo veo que acá el pelo gira, va girando,
¿sí? Entonces voy a ir girando. Voy a ir girando y voy a hacer más pelitos en este sector, en la parte de arriba, que es en donde más blanco tiene. Si en la parte de abajo tiene blanco, pero no tanto. Entonces me voy a ir fijando dónde están los pelos blancos para agregar más o menos, ¿sí? Y presiono para marcar el papel. Quiero que se marque. Quiero que se hunda y se haga un surco cada uno de los trazos. Cuando llego a la mitad empiezo a girar para el otro lado. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a hacer en la parte que tiene más blanco y acá vamos a hacer pero menos. Y así en cada una de las partes. En la oreja también. Vamos a hacer en las partes que tiene blanco. También vamos a hacer todo el lateral de lo que es la cabeza, porque fíjate que tiene blanquito ahí. Y lo mismo con la otra oreja. Una vez que ya tenemos realizado todo con el bolígrafo, vamos a empezar a darle color. Y habíamos dicho que la parte de acá abajo no era blanca del todo, ¿sí? Entonces vamos a agarrar un amarillito. Y vamos a empezar a trabajar con el lápiz acostadito. Si te fijas, no estoy haciendo pelitos, sino que estoy simplemente coloreando la zona. Voy a empezar a generar la forma del color que veo ahí. Yo les dije que esta vez íbamos a hacer que sea simple. Primero con el amarillito. Trata de seguir la forma que ves del personaje. ¿Por qué uso el lápiz acostado y no vertical? Porque si yo lo uso vertical voy a ingresar dentro de las ranuritas y no quiero eso. Quiero que se vea el relieve, el contrarrelieve, el bajo relieve que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces por eso utilizo acostadito los lápices. Bueno, esta es la primera capa, el amarillito. Vamos ahí y también a todo lo que es el bordecito de la parte de arriba. Me quedó un poco de grafito ahí que bueno, vamos a tener que vivir con eso. Por eso es importante que borremos bien lo que es el boceto antes de que comencemos a pintar para que no quede grafito. En todos los dibujos aprendemos algo. Esa parte vamos a darle un poquito al borde también, todo el costadito, finito. Recuerden que el lápiz acostado, Bien, ya está esa parte. Ahora vamos de vuelta al bolígrafo que no pinta, que no escribe. Y esta vez vamos a hacer sobre el color. Sobre el color voy a hacer el bajo relieve, que antes no lo habíamos hecho esta parte. Los pelitos que yo estoy haciendo ahora van a quedar de color amarillo. Sí, el bajo relieve va a quedar del color que acabo de aplicar. Ahora voy al un color cremita, color medio salmón, pero tirando más para naranja. Y vamos a repetir el proceso en el mismo lugar. Vamos a ver que algunos pelitos de los que quedan debajo van a estar amarillos y otros van a estar blancos. Intento hacer un degradé que vaya para arriba. Cada vez que voy subiendo aflojo un poquito el lápiz. A medida que subo aflojo un poquito el lápiz. Pero fíjate que sigo haciendo circulitos. No estoy dibujando ningún pelo. Simplemente hago circulitos. Y se van saliendo a la luz los pelitos que hicimos bajo relieve.
invito a suscribirte si no estás suscrito. Es gratis. También un poquito en el costadito. ¿Ves cómo está quedando? Todos los pelitos que hicimos al inicio, los blancos, se mantienen blancos. Después, cuando aplicamos el amarillo, volvemos a hacer en relieve y aparecen algunos pelitos amarillos. Y por último, arriba está el salmón medio anaranjado, ponele. Y ahora vamos a agarrar un naranja, pero lo vamos a usar súper extremadamente suave. ¿Sí? Esta vez no estoy haciendo relieve, entonces voy a tratar de no pasar por todos lados, porque ¿qué voy a pasar? Si hago por todos lados voy a tapar el color anterior y no es la idea. No llego hasta el borde, si te fijas, estoy haciendo un poquito antes. Ahora vamos a las cejas. Empezamos con el amarillito, de vuelta. Vamos a hacer todo en el lugar en donde veamos amarillo en nuestra referencia. También circulitos. El lápiz medio acostado. En la otra ceja vamos a hacerlas a la par. En la descripción vas a encontrar todas mis redes. Si quieres seguirme en alguna, bienvenido sea. Está TikTok también, pero mucho no lo uso TikTok. Tengo que empezar a darle más trabajo ahí en el TikTok. También vamos a hacer lo que es todo lo blanco así, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a la mejilla. La mejilla, ¿sí? Yo tengo acá la mejilla, todo en donde nace el pelito. Siempre tengo que recordar usar el lápiz acostado. Vamos a la oreja, que tenemos la oreja ahí. También me voy fijando en la referencia en qué parte veo que tiene amarillo. Lo mismo vamos a hacer del otro lateral. Tenemos la mejilla. Ahí pueden ver todo el relieve. Acá también me quedó grafito. Traten de borrar bien todo el grafito, para que no les pase eso. Voy a discriminar en esta parte en qué parte voy a agregarle el amarillo. Siempre me fijo en la referencia en qué parte veo que tiene amarillo. Fíjate que sigo haciendo circulitos, no estoy haciendo pelos en ningún momento.
Y voy a hacer en el borde superior de la cabecita también. El siguiente paso, vamos a agarrar el amarillo y vamos a trabajar en la parte de arriba del rostro, desde los cachetes para arriba, desde esta parte para arriba. Pero no solamente vamos a pintar lo que es el rostro, sino que además lo que vamos a hacer es direccionar los pelitos para la dirección que contiene cada sector, ¿sí? Por ejemplo, lo que voy a hacer con el amarillo en este sector es esta forma. Voy a tratar de pintar todo lo blanco, tapar lo blanco del papel, pero a su vez vamos a ir direccionándolo hacia la dirección de los pelitos. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque si nos llega a quedar alguna marca muy potente, nos queda ya directamente en la dirección del pelo y se va a perder. Si yo pinto así, al revés, si yo pinto así, ¿qué va a pasar? Si me llega a quedar una raya sin querer, me va a quedar al revés y me va a arruinar visualmente el trabajo. Entonces siempre que hagamos estas capas, las vamos a hacer direccionando para el lugar de donde va el pelo. Me voy a estar fijando en la referencia, fíjate que en este sector va así y en cada lugar va a ir cambiando. Para cada lado va a ir de una forma distinta, hasta asegurarme de tapar todo lo que es el blanco en ese sector. Por ejemplo, acá en este sector vemos que los pelitos empiezan a rotar. Y fíjate que yo no estoy poniendo mucho detalle, simplemente estoy tratando de tapar lo blanco. Ni siquiera me fijo de no dejar rayas, ¿sí? Al hacerlo de esta manera, lo que hacemos es cubrir lo blanco del papel y además ya empezamos a darle la primera capa de textura. ¿Sí? La primera, recién la primera. Falta bastante, pero con esto ya empezamos. ¿Sí? De esta manera va a ser mucho más fácil generar el efecto pelo. Solamente vamos a llegar hasta esta parte. A esto quería llegar. Solo hasta esta parte. ¿Sí? La otra la vamos a hacer por separado. Porque es mucho más simple si vamos haciendo por pedacitos y no nos volvemos locos, porque si no el pelo gira mucho. Acá estoy viendo que quedó un poco de blanco también, lo vuelvo a pasar para cubrir lo blanco. Tampoco estoy apretando muy fuerte, ¿sí? Estoy apretando lo justo y necesario para que pinte y que no quede blanco el papel, pero tampoco quiero saturarlo. Con tranquilidad voy rotando en cada sector. ¿Sí? Es como un solcito el pelo, hace como el sol, como los rayos de sol. Fíjate que en el centro va vertical, acá va vertical, y después de un lado va para un lado y del otro lado va para el otro lado. Vamos a hacer todo lo que es el personaje de esta forma, la parte superior, todo así, esta parte. Si te quedó así, es porque todavía hay blanco, ¿sí? Entonces tenemos que darle un poquito más para cubrir lo blanco. Recordad que esta capa, el objetivo es cubrir todo lo que es blanco. Entonces yo le doy la primera capa marcando la dirección y la segunda capa con el mismo color, sin apretar demasiado, pero la idea es que cubramos todo lo blanco del papel. Sí, eso es lo importante, además de la dirección. Sí, fíjate que no quedan espacios en blanco. En esta partecita también. ¿Qué personaje te gustaría dibujar? Además de este que estamos haciendo ahora. Déjame un comentario y lo sumamos a la lista para realizar. Puedes suscribirte y regalarme un like, que es totalmente gratuito. Y también, si quieres colaborar con el canal para que pueda realizar más clases como esta, puedes unirte a miembros. De esa manera me ayudas económicamente para poder seguir manteniendo el canal. Bueno, una vez que cubra todo lo blanco, vamos a ir al siguiente paso. En la parte de abajo vamos a usar dos colores. Vamos a hacer un degradé. Esta parte es la más difícil, ¿sí? Porque vamos a usar primero el amarillo para la parte de acá arriba
y vamos a ir agregando cada vez menos amarillo mientras bajamos. Todo esto siguiendo la dirección del cabello, como veníamos haciendo. Vamos a empezar. Esta parte no cambia. Sí cambia la dirección del pelo. Y yo sé que en la parte de abajo tengo que agregar cada vez menos. Entonces vamos a empezar a agregar un poquito menos de amarillo en la parte de abajo. Yo hago la primera capa marcando la dirección del pelo, ¿no? En la parte de arriba voy a reforzar de vuelta, y a medida que voy a bajar, voy bajando en este pedacito, voy haciendo más suave. Y ahora el otro color que vamos a usar va a ser este, que es básicamente el rojo, pero lo vamos a usar muy suave, recontra suave, y vamos a ir a la inversa. Vamos a ir desde abajo muy suave hasta casi que no tenga arriba. Estoy hablando del cachete, ¿no? Seguimos manteniendo la dirección del pelo. Eso lo seguimos manteniendo. Estamos marcando la dirección ahí. Fíjate que estoy pasando recontra suavecito, lo más suave que puedas. Los lápices son los Giotto acuarelable. Giotto Steel Novo. Estoy armando un video probando los Giotto Super Mina. Si querés ver el paso a paso, comparándolos con los otros Giotto, con los Steel Novo y con estos, podés suscribirte al canal y activar la campanita, así te llega la notificación cuando esté listo el video. Fíjate que estoy pasando varias veces, pero no muchas. La cantidad de veces que estoy pasando el rojo es menor a la cantidad de pelitos que estoy haciendo con el amarillo. No estoy tapando todo. Ahora vuelvo al amarillo y vuelvo a pasar, pero ya está el rojo puesto ahí. Me aseguro que no queden espacios en blanco, siempre manteniendo que es más intensa la parte de arriba. Todo eso lo mantenemos. Y ahora hacemos el otro cachete de la misma forma, pero a la inversa. Eso significa que vamos a cambiar la dirección del pelo para el otro lado. Vamos a hacer lo mismo. En la parte de arriba vamos a agregar más amarillo y en la parte inferior vamos a agregar rojo como agregamos del otro lateral. Cuidado acá, no apoyes la mano, ¿sí? Yo estoy trabajando con la mano levantada, estoy usando el dedo de soporte. Puedes poner un papelito abajo de tu mano si querés. Más que nada porque estos lápices, aparte de ser lápices de colores que puedes arrastrar, son acuarelables. Entonces si vos transpirás o algo, va a modificar lo que es el diseño. Después de este paso vamos a necesitar un bolígrafo que no escriba, que esté vacío. Anda buscándolo, fíjate si conseguís. Fíjate que quede parejo, ¿sí? De un lado y del otro. Bueno, y en la parte de abajo, de lo que es la parte inferior, ¿sí? Cambia totalmente la dirección de los pelitos. Estoy con el rojo. Fíjate que como hicimos el sol ahí, con la dirección del sol, en la parte de abajo, la boca es como si fuese la dirección del sol arriba. De esta forma. De un lado va para un lado y del otro lado va para el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer con el rojo.
Fíjate que acá estoy cambiando el orden. Empecé primero con el rojo. Suave. Marco la dirección. Todas las primeras capas siempre suave, lo más suave que puedas. Ahora, el amarillo. El amarillo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una hilera de este lateral. Todo así, en el centro. En el centro. No estoy haciendo los pelos todos prolijitos. Estoy haciendo distintos tamaños, distintos modelos. No me estoy preocupando por dibujar pelos, sino que estoy marcando la dirección, ¿sí? Eso es lo importante ahora. Ahora vamos a agarrar un naranja. Vamos a agarrar un naranja, agarrar este en particular, ¿sí? Y vamos a darle en el otro espacio, tapando lo blanco. Fíjate que le habíamos agregado recién un rojo, bien suave, y ahora vamos a pasarle el naranja bien suave. Pero vamos a asegurarnos de que se tape todos los espacios en blanco. Pasamos algunos por encima de lo que es el amarillo, pero no tapamos todo el amarillo de una, sino que pasamos en algunos lugarcitos así. Siempre acordate ir rotando la dirección del pelo. Y tapando todo lo blanco. Y del otro lado también. Lo importante es que no quede blanco. Bueno, ahora necesitamos el bolígrafo que no tenga tinta para esta parte. ¿Qué vamos a hacer con el bolígrafo? Primero que nada vamos a hacer los cachetes. Acá veo que hay un poquito blanco. Me voy a fijar bien. Si veo blanco antes de hacer con el bolígrafo, le paso amarillo. Es importante que revisemos y tengamos paciencia, no nos apuremos. Ahora sí. Entonces con el bolígrafo voy a hacer lo mismo que estuve haciendo, pero ya detalladamente. Por ejemplo, en esta zona de acá voy a hacer algunos pelitos, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, pero más detalladamente. No en todos lados. Voy a hacer ahí, algunos así. Aunque no esté escribiendo, estoy presionando y estoy hundiendo el papel. Estamos haciendo un contrarrelieve. Algunos ahí. Algunos ahí. Algunos. Vamos al otro. En el otro hacemos lo mismo. También viendo en qué parte vamos a hacer. No en todos lados, sino en algunos lugares. Acá también vamos a hacer algunos, siempre siguiendo la dirección. Seguimos la dirección del pelito. Sigo la dirección.
En la parte de arriba también voy a hacer siguiendo la dirección. Primero hago la línea central, que me indica que de un lado es para un lado. Y me voy a fijar dónde veo pelitos amarillos, ¿sí? Voy a hacer solamente en donde yo veo en la referencia pelitos amarillos. Hacemos nuestra concentración. Ahí había una punta de... un puntito de naranja y ya quedó ahí. Fíjate que no estoy volviéndome loca, sino simplemente estoy haciendo, siguiendo la dirección. Lo mismo que veníamos haciendo con el lápiz, pero con el bolígrafo. No mucho. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que la capa primera que quede, van a quedar los pelitos amarillos, van a quedar los pelitos más claritos, porque nosotros estamos haciendo un bajo relieve. Entonces las capas que pongamos luego no van a ingresar en el bajo relieve. Y va a quedar este color. Bueno, ahí podemos ver cómo está el relieve. ¿Sí? Se puede ver el relieve con el contraluz. Bueno, en casi todas las partes. ¿Sí? Algo así más o menos es. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hicimos con el bolígrafo? Esto es lo que hicimos con el bolígrafo, el relieve. Hundimos. Y estos pelitos van a quedar del color que aplicamos antes. Ahora vamos a usar los siguientes colores. Vamos a arrancar con el naranja. El naranja que es el más clarito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es seguir repitiendo lo mismo, pero con la diferencia de que ahora los pelitos que están abajo ya están. ¿Sí? Yo cuando voy a pintar ahora vas a ver que va a pasar algo. Fíjate que no haya polvo de ningún lápiz. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Ya van a empezar a aparecer los pelitos más claritos. De todos modos, igual sigo haciendo la dirección, ¿sí? Sigo haciendo la dirección. Sigo haciendo la misma dirección. Cuidado, no te pases al ojo ni a la ceja. No te apures, hace despacio. Podemos ir viendo ya y hacer algunos efectos, como por ejemplo un mechoncito. ¿Cómo hago un mechoncito? Le paso un poquito más en algún lado y hago que tenga un poquito más oscuro, pero me fijo en la referencia antes de hacerlo para ver cómo conviene hacerlo, en dónde, cuánto naranja ponerle. Y en los cachetes también vamos a hacer lo mismo, seguimos la dirección. Tratamos de no hacer ningún patrón. No estoy dibujando pelos, sino que estoy haciendo, voy y vengo, ¿sí? Voy haciendo un zigzag. Eso es un zigzag. Lo mismo que estuve haciendo con todos los demás anteriores colores. También asegúrate de hacer en este pedacito chiquito. Y en la parte de abajo también vamos a hacer. Bueno, y una vez que ya tenemos toda la capa con este naranja,
vamos a empezar a hacer más localizado todavía. Por ejemplo, acá en la partecita esta le vamos a hacer un poquito más. Vamos a empezar a generar las sombras. ¿Sí? Contra el ojito vamos a hacer un poquito más. El otro ojo también, lo mismo. Debajo de las cejas también vamos a hacer un poquito. ¿Ya ves cómo se va despegando de a poquito del papel? Empieza a tener un poco más de volumen. Sigo haciendo el pelo en la dirección que corresponde. Eso lo mantengo. Ahora, en la parte contra las manitos también vamos a empezar a generar un poquito de volumen. Contra los labios. Debajo del hocico. En la parte de abajo de la trompa, de la boca. Contra la otra manito. Acordarte de ir rotando en dirección al pelo. En este sector también, un poco. En el costado de lo que es el ojo y la mejilla. Fíjate que ahí quedan los pelitos más claros, quedan. Y en el costado de la trompa, del hocico. También vamos a hacer un poco en el borde de la cabeza. Estoy presionando un poquito más. Trata de que no queden todos prolijitos los pelitos, que queden algunos un poquito más largos, otros más cortitos. Del otro costado también. Y algún que otro mechón un poquito más oscuro, de esta forma, por algunos lados, ¿sí? No en todos lados, en algunos lugares, de esta manera. Tampoco no hagas ningún patrón, trata de romper los patrones. El siguiente color que vamos a usar es el naranja un poco más oscuro. Sí, vamos a usar el siguiente color disponible en la caja. Vamos a repetir el mismo proceso, pero nuevamente poniendo énfasis y detalle en algunos lugares. Vamos a concentrar la luz en este lugar. Eso significa que vamos a agregar los colores más oscuros en los laterales. ¿Sí? Este es un color más oscuro, voy a empezar a agregar en el lateral. Sigo de la misma manera, siguiendo la dirección de los pelitos. Hago en el lateral de arriba también. Trato de no hacerlos todos prolijos. Recuerden que es pelo. En teoría es un mullidito esponjoso. Entonces vamos a ir agregándole el pelo de esta forma. Vamos a empezar a poner esponjosidad. A medida que voy para el centro los hago más espaciados, ¿sí? Para concentrar la luz en el centro. Contra el ojo vamos a también repetir la oscuridad. Empezamos a generar más volumen todavía.
Acá con cuidado. La clave de esto es no apurarse. Le agrego en esta zona, pero más suave, aprieto menos el lápiz, porque dijimos que queríamos concentrar el brillo en ese sector. También vamos a repetir la sombra en la parte de las cejas, con este naranja. Del otro lado también vamos a hacer. Dedicarle tiempo. El otro ojo también. Si la clase te está sirviendo, puedes regalarme un like. Bueno, y en esta zona agregamos suavecito. Anda mirando siempre la referencia y trata de localizar las luces y las sombras para ver cuánta oscuridad, en este caso con el naranja, vas a agregarle. Del otro lado hago lo mismo. Y viste que los pelitos más claritos están quedando, porque los hicimos con el amarillo y el bolígrafo. En los cachetes, vamos a los cachetitos. Repetimos el proceso. También voy a ir viendo en qué parte veo más oscuro. Los cachetes son un poco más oscuros, bastante más oscuro que lo que es este sector, pero también tiene como mechoncitos. Entonces vamos a hacer así, un poco por allá, un poco por acá, siempre siguiendo la dirección del cabello. Del otro lado también. En la parte de abajo también. Vamos a seguir generando. Voy a remarcar el borde del labio. Esta manera de hacer pelo es mucho más simple, pero sirve para este tipo de pelo. No sé para qué otro tipo de pelo serviría, tendríamos que probar otras formas. Nunca te quedes con una sola forma de hacer las cosas. Bueno, ahora damos una mirada general y decimos a ver en qué parte me gustaría que tenga un poco más de este naranja, y a mí me gustaría que tenga un poco más acá. Ya sectorizamos. Un poco más acá, un poquito más acá, algunos mechoncitos, un toquecito más ahí. Por acá. Ahora vamos al siguiente color, que va a ser un rojo. El rojo que estuvimos ocupando. Sí, va a ser el rojo. Ahora, con el rojo más concentrado todavía. Por ejemplo, ya apretamos un poquito más. Vamos a hacer el borde del ojito. ¿Sí? Primero hacemos el borde del ojito contra la línea negra. Le vamos a dar profundidad. El otro también. Trabaja parejo. Separamos un poco la cara de los cachetes.
Vamos a hacer en el borde de lo que es la trompa. Es que cada color que agregamos le da mucho más volumen. Nunca fue tan fácil hacer pelo. En la parte de abajo de las cejas también vamos a hacerle más sombra todavía. La otra también. Fíjate que hago en una y después voy a la otra. Siempre que hago en una, voy a la otra para trabajar parejo. En el borde de lo que es la cabeza vamos a hacer pero más suaves. No aprieto tan potente el lápiz. De esta manera vamos a hacer. Fíjate que yo te lo estoy dejando en tiempo real para que veas cómo es el trabajo y no esté todo acelerado, ¿sí? En la clase que viene vamos a hacer lo que es el cuerpo, los bracitos. Y vamos a ver si retocamos o no lo que es esto que estamos trabajando hoy. Recordá que al final a mí me gusta siempre revisar. También un poquito en la parte de acá abajo, en la sombra de lo de las manitos. En el borde de lo que la manito está presionando. Remarco el borde del labio. Y hago contra el labio, sombra de la trompa, contra el labio, sin tapar todo el color de abajo. No queremos tapar todo el color. Voy a remarcar en algunos lugares, repasar en algunos lugares para seguir generando que el brillo se concentre ahí. ¿Sí? Entonces voy a agregar algunos pelitos más oscuros, sin tapar todos los colores anteriores en los laterales. Lo que vamos a hacer es mirar la referencia y ver en dónde vemos más rojo. Y en base a eso vamos a agregar más rojo, sectorizado, sin tapar todo lo anterior. Yo veo más rojo acá, voy a agregar más rojo acá. Veo más rojo acá, vamos a agregar más rojo ahí. También veo más rojo acá. Un poquito más en el lateral, en los bordes. Un poquito más oscuro. Y algunos mechones por ahí. Mientras voy haciendo los últimos toques con el rojo, estoy analizando si alguno de los colores anteriores que apliqué necesita un refuerzo. Yo siento que le falta un poco de naranja, ¿sí? Así que voy a agregarle ahora. Pero antes del naranja vamos a agregar un toquecito de fucsia. Acá tenemos dos fucsias. Tenemos dos fucsias. Tenemos este y tenemos este. ¿Sí? Yo voy a agregar el que es más clarito. Ahora, el que es más clarito. ¿En dónde voy a agregar eso? Primero, voy a pintar el labio suave, dejando el espacio del brillo. El brillo está, podemos remarcar el borde del labio. El brillo está ubicado acá. Entonces voy a dejar un pedacito ahí, un óvalo ahí, en ese lugarcito, para evitar que el brillo sea tapado. Primer paso, listo. Ya está el labio pintado. Segundo paso, vamos a agregar un poco de fucsia en varios lugares. Empezamos por acá.
de esta manera, contra el borde del labio, en los cachetes también un poquito, pero poco, poco. Y vamos a agregar en el borde de arriba. Todo en el borde de la cabeza arriba. Como les había dicho, yo sentía que necesitaba un poco más de naranja, pero también creo que necesita un poco de amarillo. Voy a agarrar el otro amarillo, el que es un amarillo más anaranjado. Y esta vez, miren, bueno, este amarillo no quiere. Ya sé por qué no lo había usado. Vamos a usar el otro, no es el fin del mundo. La diferencia es que tiene un poco de naranja, pero se puede con este. Y después le agregamos un poco de naranja arriba y listo. Le vamos a dar un toque más de color. Los pelos claritos van a quedar claritos porque están bajo relieve. Todo en la zona de luz. En los cachetes también. Fíjate que siempre sigo la dirección del pelo, pero no me pongo a dibujar pelito por pelito, ¿sí? Simplemente estoy rayando, básicamente, siguiendo la dirección del pelo, pero rayando. Al fin y al cabo, rayando. Bueno, ya agregué el amarillo, ahora vamos a agregar el naranja. ¿Cuál naranja? Voy a agarrar el más claro, el que usamos primero. Este. Y voy a empezar desde el lateral hacia el centro. Estoy presionando más fuerte ahora. No quiero tapar todo, simplemente quiero que haya un poco más de naranja, pero no quiero tapar todo. A medida que me acerco al centro voy aflojando. También en los cachetes. Sin cubrir todo. Y en la parte de abajo. Falta un poquito más, pero por esta clase lo vamos a dejar ahí, porque si no se va a hacer muy larga. Y los siguientes pasos vamos a continuar en la siguiente clase. Espero que te haya gustado. Y si fue así, déjame un comentario, un like, suscríbete, compartilo, si se lo querés compartir a alguien. Esta es una manera muy simple de realizar el pelo. Va a facilitar mucho el trabajo. Así que espero que te sirva, que la apliques y que me digas qué onda, cómo te quedó, cómo lo ves. Todo depende de lo que hagas con el bolígrafo, ¿sí? Así que bueno, continuamos en la siguiente clase. Te mando un beso enorme. Nos vemos pronto. Ah, por cierto, feliz año, casi me olvido.